Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos con el tema La acusación constitucional por el Congreso de la República, que será desarrollado por el doctor Luis Andrés Roel Alba, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con maestrías en Derecho Constitucional por esta misma universidad y la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además es maestro en gestión pública por en la Universidad San Martín de Porres y tiene diplomas en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Humanitario y Justicia Constitucional. Es director fundador de la revista Estado Constitucional, docente universitario, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor de artículos académicos, árbitro en diversos centros y es congresista de la República, ocupando la segunda vicepresidencia del Congreso en el periodo del 2020 al 2021 y la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el 2020. Bien, queridos participantes, a quienes nos acompañan desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales, les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Y finalmente, estimado doctor, estamos muy agradecidos por contar con su presencia el día de hoy y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas Muchas gracias. gracias. Sobre todo, disculpas por la demora. El tráfico en Lima es un poco difícil y caótico, pero eso no es excusa para haber llegado tarde. Las disculpas nuevamente. Y a toda su disposición. Y como bien ha señalado, gratamente, quien me ha presentado el día de hoy, y agradezco a Bill Lauer por ello. Yo fui presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un periodo bastante frenético del Congreso Complementario, en donde creo yo se hicieron bastantes avances, incluso, incluso podemos advertir de que se llevaron a cabo bastantes actuaciones que luego derivaron en los casos que hoy por hoy hay de altos funcionarios inhabilitados, de altos funcionarios que fueron desaforados en su momento y que de esa manera consideramos que se coadyuvó al sistema de justicia, que es el objetivo del procedimiento de acusación constitucional, en esta idea de el principio de colaboración entre poderes del Estado. En la actualidad, claro, hay muchas críticas que lamentablemente este procedimiento de acusación constitucional, tanto ante juicio como juicio político, que veremos más adelante, no ha tenido tanta repercusión como no, se podría emplear o se podría pensar, pero como quien dice, veamos de la manera teórica y positiva que esperemos que esto cambie pronto. Sobre todo porque también este procedimiento ya en el 2026 va a cambiar un poco. Va a cambiar porque con la bicameralidad vamos a tener ya un formato totalmente distinto y que eso se está también viendo en la Comisión de Constitución y Reglamento, una propuesta de reglamento tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores y un reglamento general para ambos que también, si quieren, ya luego de la presentación, si hay preguntas sobre ello, le puedo darse los alcances de cómo se está trabajando el mismo, puesto que a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que está viendo esta materia, ha solicitado una opinión técnica y obviamente me han honrado tanto el Consejo Directivo de la Asociación como su presidente de pertenecer a este grupo de trabajo y tratar este tema. Pero, ¿cómo está regulado hoy por hoy el procedimiento de acusación constitucional? Tenemos el marco conceptual y normativo aplicable. Primero, ¿cuál es el concepto? La acusación constitucional es un procedimiento parlamentario especial, específico, cuya finalidad es determinar las eventuales responsabilidades en las que pudiera haber ocurrido un alto funcionario del Estado al que se le denuncia por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por la infracción constitucional en la que hubiera incurrido durante el ejercicio de uno de los cargos que se enuncia en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Este artículo 99 de la Constitución Política, que ustedes ya conocen, establece de manera, y es muy importante entenderlo, literal y taxativa, quiénes son los únicos denominados como altos funcionarios del Estado. ¿Por qué le digo que tiene que ser una interpretación literal y taxativa? Porque en este caso,
como vas a iniciar un procedimiento de acusación constitucional, tú no puedes hacer interpretaciones extensivas, es decir, ampliar deberes y responsabilidades y prerrogativas a funcionarios que no estén enumerados de manera expresa en la Constitución. Y lo digo ¿por qué? Porque siempre han habido congresistas, erróneamente, que en su momento han señalado que un alto funcionario es cualquier funcionario que gane cierto monto de dinero, que tenga ciertos deberes, ciertas responsabilidades, pero no. Y el constituyente estableció en ese artículo 99 quiénes son los altos funcionarios y a quienes se les puede denunciar y acusar constitucionalmente. Muy bien. Siguiente. Las figuras jurídicas y la base normativa constitucional de lo que es el procedimiento de acusación constitucional. Tenemos la figura jurídica que son el antejuicio político y el juicio político. Y estos se encuentran regulados en dos artículos, nada más. Dos artículos de la Constitución. Artículo 99 y 100 de nuestra norma fundamental. ¿Qué es el antejuicio político? El antejuicio político es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios del Estado, es decir, los que se encuentran como altos funcionarios establecidos expresamente y literalmente en el artículo 99 de la Constitución, con el propósito de que estos no puedan ser procesados por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, lo que se busca a través del antejuicio político es levantarles esta prerrogativa, esta protección constitucional que tiene el alto funcionario que ha cometido o que presuntamente cometió delitos de función cuando ha ejercido su función pública y que el Congreso le permita al Ministerio Público poder iniciar las investigaciones, y, si es el caso, denunciar e iniciar el proceso penal contra estos funcionarios públicos. Siguiente. El juicio político. El juicio político permite iniciar un procedimiento parlamentario a los funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución Política, en razón de las infracciones constitucionales de carácter político cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa eso? En este caso, lo que tú vas a sancionar es si el alto funcionario ha afectado alguna disposición, mandato, deber que se encuentra expresamente en la Constitución Política. Los altos funcionarios tienen el deber de no solo cumplir sus funciones, sino que en el ejercicio de estas no afectar contenidos que se encuentran en la Constitución, que sean principios, valores, mandatos, prohibiciones. Y si lo ha hecho, se le aplica el juicio político. Como estamos hablando que el procedimiento de acusación constitucional es un procedimiento parlamentario, y como todo procedimiento, este se encuentra sometido a la Constitución. Y también, por lo tanto, también tiene que garantizarse las garantías constitucionales dentro de dicho procedimiento. Y esto lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 00156-2012 habeas corpus, que dijo en su fundamento tercero lo siguiente: la actuación u omisión de los órganos estatales o particulares dentro de un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo, sancionatorio, corporativo o parlamentario, se debe respetar el derecho al debido proceso. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional lo recoge de lo determinado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué caso? Tres magistrados del Tribunal Constitucional versus Perú, en donde también estableció lo mismo, que el debido proceso se tenía que respetar incluso en los procedimientos que se encuentran en un foro político como el parlamentario. Entonces, el procedimiento de acusación constitucional debe garantizar el debido proceso, el debido procedimiento parlamentario. Y las garantías dentro de este, que son las siguientes, por favor. El principio de legalidad. Este principio posee revestimiento constitucional y supranacional y exige que se garantice durante el procedimiento parlamentario de acusación constitucional las etapas, los plazos, actos y todo lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Artículo en donde se encuentra
desarrollado de manera bastante descriptiva y clara cómo se realiza el procedimiento de acusación constitucional. Siguiente garantía, derecho a la defensa. Como bien señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Americana de Derechos Humanos, el hecho de que estemos ante un procedimiento parlamentario no implica que en el mismo, a partir de la voluntad de las mayorías, se pueda violentar, transgredir o desconocer los derechos fundamentales que la propia Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos le reconoce a todo ciudadano, entre ellos el derecho a la defensa. Por ello, en el procedimiento de acusación constitucional, en el procedimiento parlamentario, se garantiza en las diferentes etapas, tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la comisión permanente y en el pleno del Congreso de la República, que la persona que sea siendo imputada con la denuncia constitucional puede ejercer su derecho de defensa en estas tres etapas del procedimiento parlamentario. Siguiente. Derecho a la debida motivación. ¿Qué debemos entender por el derecho a la debida motivación? Constituye una garantía fundamental en los supuestos en que, con la decisión emitida, se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá en una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. Como ya lo advertimos, el procedimiento parlamentario, aún estando en el fuero político, y las decisiones son tomadas de manera política por los congresistas, tanto la denuncia como el informe, que vamos a ver, el informe final, el informe de hechos y derechos y la propia acusación tiene que estar debidamente motivada. Luego, lo que decían los congresistas, si sin acusar o no por antejuicio, juicio político al alto funcionario, dependerá de los votos. Pero lo que viene a ser la denuncia constitucional, el informe de hechos y derechos, el informe final y el informe de acusación, todos tienen que tener una debida motivación. Y ahí va a ser bastante claro en decirlo. Va a depender mucho de quienes presiden la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales, quien presida justamente la mesa directiva y quien también se le encargue la delegación de la causa o de la denuncia constitucional, porque ellos tendrán que evaluar y motivar cada uno de los documentos previamente señalados. Siguiente, por favor. Derecho a la prueba. ¿Qué debemos entender por este derecho? En primer término, este Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Dicho tribunal lo dijo en el expediente 010-2002, acción de constitucionalidad en su fundamento jurídico 43, y en el procedimiento de acusación constitucional, como hemos señalado, así como se ejerce el derecho a la defensa, también se ejerce el derecho a la prueba para que cualquier imputado en una denuncia constitucional pueda presentar sus pruebas que puedan contradecir los hechos que se le están imputando, ya sea en la acusación por juicio político o en la acusación por antejuicio político. Principio non bis in idem. El Tribunal Constitucional ha destacado en su reiterada y coherente jurisprudencia vinculante que el principio non bis in idem se encuentra implícito en el derecho al debido proceso y tiene una doble dimensión, una versión sustantiva y una connotación procesal. La vertiente material garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por un mismo hecho, pues guarda conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, y en su vertiente procesal garantiza el no ser sometido a juzgamiento de dos o más veces por un mismo hecho. ¿Y cómo esto se aplica en el procedimiento de acusación constitucional? Y es que si ya a una persona se le está siendo denunciada o inclusive ha sido acusada por un hecho de infracción constitucional o por un hecho ilícito en el ejercicio de sus funciones,
no puede ser denunciado nuevamente a menos que aparezca un nuevo hecho probatorio. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando escribamos cómo es el procedimiento de acusación constitucional. ¿Qué sucede cuando hay varias denuncias contra un mismo funcionario por los mismos hechos? Lo que hace la subcomisión de acusaciones constitucionales o incluso la comisión permanente es acumular las denuncias para no vulnerar el principio non bis in idem. Siguiente. Derecho al plazo razonable. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional respecto al derecho al plazo razonable? El plazo de un proceso o procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes, de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que determine los derechos u obligaciones de las partes. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional en el expediente 1006-2016, habeas corpus, fundamento jurídico 9. ¿Y cómo se aplica esto en el caso de el procedimiento de acusación constitucional? Y es que siempre se tiene que dar un plazo razonable al imputado para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Siempre tiene que dar un derecho al plazo razonable para que se puedan presentar los medios probatorios. Y de esta manera, no es que seamos demasiado garantistas, sino que permites que dentro de los plazos que te permite el artículo 89 del reglamento del Congreso, puedas permitirle que en todo momento pueda el imputado ejercer su derecho a la defensa, derecho a la prueba previamente ya descritos, y luego no reclame en la justicia constitucional que este plazo ha sido desproporcionado, que este plazo ha sido razonable, que este plazo ha sido arbitrario y no ha podido ejercer sus otros derechos. Y de esta manera no conviertes al infractor en víctima. Siguiente, por favor. El procedimiento de acusación constitucional. ¿Cuál es el órgano encargado de iniciar el procedimiento de acusación constitucional? Es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual es un órgano adscrito a la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Dónde está regulado el procedimiento de acusación constitucional? Como ya lo hemos señalado, este está regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Requisitos de admisibilidad. Esto es la primera limitación que uno tiene al momento de presentar una denuncia constitucional. Usted dirá, pero profesor, los requisitos que usted va a describir son muy sencillos. Sí, son sencillos, pero frente al desconocimiento de la gran mayoría de la ciudadanía, es de que las denuncias constitucionales se declaren inadmisibles por justamente la falta de algunos requisitos que vamos a mencionar a continuación. En el artículo 89 del Congreso de la República, del Reglamento del Congreso de la República, perdón, establece como requisitos de admisión de una denuncia constitucional los siguientes: nombre del denunciante y domicilio procesal de ser el caso, fundamentos de hecho y de derecho, documentos que la sustenten o, en su efecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren, fecha de presentación, firma del denunciante o denunciantes, copia simple del documento oficial de identificación del denunciante o, en caso que la denuncia no provenga de un congresista o del fiscal de la nación. Según que dije previamente que se tiene que respetar el derecho a la debida motivación, bueno, justamente acá un requisito de admisibilidad es de que esté debidamente fundamentada la denuncia en hechos y obviamente esos derechos conectados o relacionados con la norma constitucional, si es una infracción constitucional, o la norma penal, si es un delito de función. Al mismo tiempo, también la denuncia tiene que tener medios probatorios, documentos que sustenten los hechos que sostiene la misma.
o por lo menos el lugar donde se encuentren, para que sea la subcomisión y el congresista delegado, que veremos más adelante quién es, pueda buscarlos. Muy bien, vamos a requisitos de procedencia. Tenemos requisitos de procedencia que son el referido a los agravios producidos por los hechos o conductas que se denuncian, es decir, que se establezcan de manera clara que los hechos denunciados son infracciones constitucionales o son delitos cometidos por un alto funcionario del Estado. Luego, si la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional de antejuicio, es decir, si al denunciado es un alto funcionario que se encuentra dentro del artículo 99 de la Constitución. Y por último, si los delitos denunciados han prescrito, es decir, si la denuncia constitucional que está presentado es una denuncia constitucional que ya el plazo penal ha prescrito, o si justamente los 5 años que se te permite luego de ejercer la función pública, estos también han vencido. Todos estos requisitos de procedencia también son evaluados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Siguiente. Cuando hay una ausencia de un requisito de admisibilidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorga 3 días hábiles para que el denunciante la subsane. De lo contrario, se declara improcedente la denuncia, perdón. Cuando hay una ausencia de un requisito de procedencia, se declara improcedente la denuncia constitucional y se archiva. Es muy importante saber las consecuencias de no cumplir uno y el otro. En uno es subsanable, en el otro no lo es. Proyecto de informe de calificación. En una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se evalúa la procedencia o improcedencia de la denuncia constitucional. Frente a ello, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presenta un informe de calificación, el cual debe ser aprobado o desaprobado por la mayoría simple de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que se lleve o lo que se acuerde en la subcomisión de acusaciones constitucionales sube a la comisión permanente del Congreso, la cual ratifica lo decidido en la subcomisión o modifica el informe de calificación aprobado en dicha subcomisión. El procedimiento de investigación. En caso se apruebe el informe de calificación que establece la admisión y procedencia de la denuncia constitucional, se remite nuevamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que a continuación dé trámite a la investigación de la denuncia constitucional por un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales, como ya lo hemos advertido, para evitar que se dé una vulneración al principio de nisi in idem. Lo que hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la Comisión Permanente es acumular denuncias contra un mismo funcionario por los mismos hechos. También, luego de ello, se notifica al denunciado para que en un plazo de 5 días hábiles formule sus descargos. Es decir, dentro de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se va a elegir un congresista que va a ser el congresista delegado de esa denuncia constitucional para que en 5 días hábiles inicie las investigaciones. Pero también se le va a dar 5 días hábiles al denunciado, al alto funcionario, para que realice sus descargos. Si este denunciado no formula descargos, tiene por absuelto el trámite y de existir pruebas o indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o una infracción constitucional, la subcomisión podrá emitir el informe final o parcial correspondiente. Para el proceso de investigación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrá delegar, como ya hemos adelantado, en uno de sus integrantes la realización en un plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores al acto de delegación los siguientes actos procesales. Primero,
la determinación de los hechos, materia de la investigación. Y segundo, la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y o indicios y la recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean necesarios. Una vez determinados los hechos, que son materia de la investigación, y las pruebas e indicios que se han de actuar, el congresista delegado dará cuenta por escrito a la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre estos actos, en mérito de lo cual se convocará en un plazo no mayor de 5 días hábiles a sesión para realizar la respectiva audiencia y notificará al denunciante, denunciado, los testigos y los peritos que en este informe que haya señalado convoque y solicite y señale este congresista delegado. Siguiente. El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y de ser remitido a la comisión permanente, y debe ser remitido a la comisión permanente, perdón, conforme con lo establecido en el literal G del artículo 89 del reglamento del Congreso. No es admitible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones, es decir, o se decide denunciar o se decide archivar. No hay, en esos casos, propuestas intermedias. Recibió un informe final, el presidente de la Comisión Permanente, que también es el presidente del Congreso de la República, ordena su distribución entre los miembros de la Comisión Permanente y convoca sesión de la misma, la que no se realiza antes de los 2 días útiles siguientes. En casos excepcionales, dicha sesión puede coincidir con el día en que se sesiona el Pleno Congreso. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso de la República, se debatirá el informe y se votará pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. Si el informe de acusación es aprobado por la comisión permanente, se nombra una subcomisión acusadora, integrada por uno o más miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que se sustente el informe y formule la acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. Aprobada la acusación por la comisión permanente, el Consejo Directivo del Congreso de la República decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda en la sesión del Pleno correspondiente. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de que si hay o no lugar a la formación de causa y a consecuencia la determinada acusación constitucional. El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. El expediente de la acusación ante juicio político es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución política. Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas, en la subcomisión, en la comisión permanente o en el pleno del Congreso, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una materia de investigación
la Comisión Permanente, al momento de notificar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el plazo de la investigación, le comunicará sobre la base de su informe de calificación del acuerdo probatorio de acumulación, en cuyo caso la Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de investigación, conforme con lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del literal D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, conforme ya hemos señalado, para evitar el quebrantamiento del principio non bis in idem. Siguiente. En su momento, como ya había advertido, cuando estuve en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tuvimos un gran embalse de acusaciones heredadas y que se presentaron en ese momento contra altos funcionarios. En el periodo que solo estuvimos unos meses, porque luego asumí la vicepresidencia del Congreso de la República, fueron calificadas 28 denuncias ciudadanas, 22 denuncias presentadas por altos funcionarios, un total de 50. Se dejaron por calificar por falta de tiempo y que luego fueron remitidas al presidente que nos sucedió, de 53 denuncias presentadas por ciudadanos, 24 por altos funcionarios y 73, teniendo solo una carga en ese momento de 127 denuncias en total. Siguiente. Podemos concluir que el proceso de acusación constitucional es una prerrogativa establecida para poder investigar a los altos funcionarios consignados en el artículo 99 de la Constitución Política y de esta manera coadyuvar al sistema de justicia. También en el proceso de acusación constitucional, ya sea por antejuicio o juicio político, se debe respetar el principio de legalidad, el derecho al libre proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la motivación, el derecho a la prueba y el principio non bis in idem. De igual forma, con el plazo razonable en las investigaciones parlamentarias, es muy importante tener presente el respeto de dicho derecho porque importará la ausencia de afectaciones a otros derechos a partir de la demora en la tramitación de los casos, así como además de procurar evitar cualquier tipo de obstrucción o retraso en la procura de justicia. Como ya hemos señalado, tú garantizando el derecho del plazo razonable, también estás garantizando el derecho a la defensa y el derecho a la prueba que ya hemos mencionado en la presentación. Por último, el principio de legalidad y su cumplimiento es cumplir con las etapas, las exigencias y demás disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Esta es toda la presentación. Hemos querido hacerlo de manera lo más específica, lo más clara posible, para luego esperar las preguntas que pudieran ocurrir de la misma. Muchas gracias y estoy a la espera de lo que ustedes señalen. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido una sesión bastante dinámica. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden alzar su manita y se les cederá el uso de la palabra o pueden dejar su pregunta aquí en la bandeja de chat, estaremos leyéndolos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Creo que no, doctor, ha sido una sesión bastante Más dinámica y bien, clara. voy a aprovechar su plataforma porque el día 30 de este mes, el día sábado a las 5 de la tarde, tenemos la presentación del libro El procedimiento de acusación constitucional, el cual en su momento ya tuvo la participación de ustedes como participantes y asistentes, a quien agradezco, sobre todo a su director y fundador, Henry Valdivieso, que estuvo presente ese día, también con muchos de ustedes, los integrantes. También invito a todos los que hoy se encuentran en esta plataforma para que en la Feria del Libro de Ricardo Palma, el sábado 30 a las 5 de la tarde, en el Parque Kennedy en Miraflores, donde se celebra esta Feria del Libro, vamos a estar presentando el libro El procedimiento de acusación constitucional, editado por la Universidad Católica de Santa María, y como sucedió en su primera presentación en el Colegio de Abogados de Lima, también vamos a procurar que se sorteen libros sobre el mismo y sobre todo para quienes han estado el día de hoy en su diplomado. Muchas gracias y estoy
a su disposición cualquiera de estos días que necesiten de mi apoyo. Un gusto y muchas gracias Ay, nuevamente. gracias, doctor. Muchas gracias. Esperamos contar con usted en próximos eventos académicos. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo aquí hoy. Sí. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado la sesión que se tenía preparada para el día de hoy. Muchísimas gracias.